En este ejercicio nuevamente voy a utilizar el pastel sobre pintura base porque, bueno, quería darles varias opciones debido a que la variedad de hojas de pastel a veces no es tan grande como, por ejemplo, la variedad de hojas que hay para pintar al óleo, al acrílico y por supuesto a la acuarela y también para dibujo. Entonces, bueno, voy a utilizar en este caso una hoja para acrílico que no es muy texturada. Entonces, la técnica que voy a utilizar es el molido del pastel y utilizarlo como una pasta con agua. Entonces utilizo un mortero pequeño de este tamaño y luego realizo como una pasta solamente con agua que sea parecida a una témpera, por ejemplo. No tiene que ser tan espesa para que se pueda deslizar muy bien en la hoja. Ustedes van probando la cantidad de agua. Y también la voy a colocar con pinceles planos de cerda, que son los pinceles que se utilizan para pintar al óleo o al acrílico. Les aconsejo que preparen lo mínimo indispensable, es decir, tienen que preparar el color solamente para esta pintura. Entonces no les van a quedar sobrantes que luego ustedes van a querer utilizar en pinturas posteriores, entonces van a ir siempre subordinando su pintura al color que ya tienen preparado. Para evitar eso, entonces preparen lo mínimo indispensable. Entonces aquí, por ejemplo, utilicé dos fragmentos de pastel que son azul cobalto y violeta de dioxazina. Entonces con esos colores preparé este fondo muy oscuro para poder realizar la base. Y para esta base tengo en cuenta, por supuesto, el boceto tonal que realicé con lápiz carbón negro y lápiz pastel en color gris. Entonces utilizo esta base, les decía que no tiene que ser con tanta cantidad de agua y tampoco tan espesa, porque en este caso lo que quiero también es utilizar la textura. eh, Luego, que el pastel encuentre cierto mordiente, porque esta hoja que estoy utilizando, si bien es de alto grosor porque tiene 400 gramos, sin embargo no es muy texturada. Entonces por eso con el pincel de cerda estoy haciendo las pinceladas teniendo en cuenta qué objeto estoy pintando, qué parte de la obra estoy pintando, porque quiero luego potenciar el trazo del pastel. Entonces, bueno, aquí voy a colocar azul cobalto, pero mucho más claro en el resto del plano que sería el cielo. Recuerden lo que les mencioné en el video del color, de los colores, que los pasteles vienen en diferentes gradaciones. Entonces, por ejemplo, aquí estoy utilizando un pastel azul cobalto, un fragmento que me había quedado, que molí y mezclé con agua, solamente con agua estoy haciendo estas pastas de base. Entonces utilicé un azul cobalto de tono medio. Entonces no es tan oscuro ni tan claro, pero tono medio hacia el blanco, por eso algo de blanco tiene. En cambio, el azul que mezclé para la otra parte más oscura con el violeta era un azul cobalto de valor muy bajo, es decir, de los tonos muy oscuros de azul cobalto. Entonces, cuando van a las artísticas y quieren adquirir diferentes valores de un mismo color, tienen que preguntar por la numeración, porque por ejemplo hay marcas que solamente tienen 5 valores de un solo color y otras tienen 10 o más. Y generalmente los números más altos son los más claros. Entonces sería, por ejemplo, una buena elección comprar el color medio, que es el más puro, es el pigmento más puro. Luego el que esté más cercano al blanco, entonces van a tener un color bien alto, un valor bien alto para utilizar en los lugares más luminosos, y también uno bien oscuro que se acerque casi a los tonos más bajos para evitar utilizar el negro. Entonces pueden tener 3 valores de los colores que más utilizan.
Y las pinceladas en este ejercicio no solamente son pinceladas de base, como para hacer una base plana y luego pintar con el pincel simplemente para cubrir el blanco de la hoja, sino que, como pueden ver en el cielo, estoy tratando de hacer pinceladas gestuales y depende el objeto que estoy pintando o al que le estoy haciendo la base en realidad, también trato de acompañar el trazo del pincel con lo que representa el objeto. Por eso el cielo lo hice de una forma más gestual, para que tenga movimiento. Entonces quiere decir que en este caso la pintura base se trató como una parte integral del proceso de elaboración, porque luego cuando comencemos a aplicar los trazos de barritas de pastel, entonces se va a complementar perfectamente y esta textura también se va a hacer evidente con eh, con los trazos de la barrita de pastel. Al final se van a dar cuenta que resulta difícil distinguir dónde está la base y dónde está el pastel, no solamente porque luego voy a trabajar todas las capas, toda la base con barritas de pastel, sino también porque genera una textura bastante importante que también suma interés a este estudio. Porque de lo que se trata entonces es de realizar pinceladas rápidas, gestuales, que complementen después el trazo de las barritas de pastel. Y para eso les aconsejo que trabajen de una forma muy rápida, es decir, piensen antes el color que van a utilizar y a dónde lo van a colocar, pero luego, una vez que lo deciden, tomen la pintura y el pincel utilícenlo en el menor tiempo posible. Entonces eso va a hacer que la pincelada quede gestual, rápida, movida, y eso es luego la textura que se potencia con la barrita de pastel. Y aquí estoy complementando para que haya una textura extra con algo de color azul turquesa también, porque bueno, aunque es sutil el cambio, pero siempre es bueno también sumar algunos colores que generen algo de contraste. Y en este caso sería contraste de temperatura, porque todos los violáceos son muy cálidos y este color tiende más al azul, entonces un azul mucho más frío, tiene una tendencia al verde, y el violeta tiene una tendencia al rojo. Entonces también siempre suma, por más que no haya gran diferencia de cambio de matiz, porque los colores son los mismos, es azul, pero sí se puede variar también sutilmente la temperatura, entonces queda el color mucho más contrastado, más vivo. Y ahora para el sector del terreno, del plano que representaría el terreno, lo que hice también fue preparar ocre, es decir, fragmentos de ocre molidos, pero también les agregué algo de rojo óxido. Entonces se genera un color que a veces algunas marcas lo tienen como ocre dorado, que es un ocre que tiene una tendencia al rojo óxido, el rojo más desaturado. Pero también se parece mucho al siena tostado, al tierra de siena tostado. Entonces lo pueden reemplazar también por ese color, inclusive también por un mismo rojo óxido. Pero en este caso, bueno, cuando lo preparé en el molido tiene dos ocres, porque tengo un fragmento más claro, otro más oscuro, y luego tengo también un pequeño fragmento de rojo óxido que se mezcló con el ocre y me dio este color tierra, que es un poquito más vivo y también es un poquito más anaranjado, entonces hace un poquito más de contraste con con los violáceos del cielo, el azul violeta. Y había colocado esta mancha de azul del mismo color del cielo también en esta parte del primer plano, porque quería generar un tono de color verde oscuro también para esta parte de los planos que serían como un campo. Entonces al mezclarse con el amarillo del ocre me va a dar un tono verde.
verde oscuro, pero que va a estar en armonía con el cielo porque también está mezclado con el mismo azul del cielo. Entonces así genero también este color verde tan oscuro, pero que se complementa también con el color del cielo. Y además de eso, bueno, en este caso tengo colores bastante desaturados, pero como luego quiero colocar encima algunos elementos o con las barritas de pastel, se puede intensificar un poquito la saturación de los colores. Pero básicamente estos son los colores planteados, son los colores principales que voy a utilizar en esta composición. Y como pueden ver, también aquí hago pinceladas horizontales. Entonces, porque quiero sugerir esas bandas de color que se ven en los campos, por ejemplo. Entonces, la textura del campo me sugiere que las pinceladas sean horizontales. Inclusive por utilizar diferentes colores que podrían ser diferentes ocres, verdes, olivas y también algunos tierras muy oscuros, podría generar también, por medio de ir haciendo diferentes tiras de esos colores, se pueden generar también un terreno más accidentado. Pero por el momento está bien, esta es la base que me parece apropiada para lo que voy a realizar sobre ella. Porque bueno, la complejidad o la simplicidad de la pintura base depende de cada obra que vamos a realizar. En ocasiones, como en el video anterior, por ejemplo, de bodegón, el que hicimos con la pera y el limón, entonces eran grandes masas de color en lo que tiene que ver con las frutas. En cambio, en esta obra no, estoy teniendo en cuenta el valor, es decir, los claros y oscuros. Entonces, por eso les decía que depende de la obra que vamos a realizar, podemos hacer una pintura base más compleja o más simple. En este caso, lo que más me interesa es la textura de las pinceladas y sobre todo en el cielo. Entonces, por ejemplo, en los paisajes se puede hacer dos amplias áreas generales. Puede ser azul o gris para el cielo, plano, en la base, y marrones y verdes para el sector del plano de la tierra, por ejemplo. Pero si no, podemos avanzar un poquito más en la pintura base y hacer la estructura tonal desde que empezamos la obra y definimos las formas importantes. Por ejemplo, si tuviera árboles o rocas, también las definiría si me interesaría hacer una estructura tonal. Pero en este caso la estructura tonal es mínima, porque el cielo, si bien está marcado, los tonos más bajos, es decir, dónde van a estar los colores más oscuros y dónde van a estar los medios, los luminosos no están indicados. Y aquí en el campo lo mismo, tengo dos grandes áreas de las cuales la parte izquierda es un poquito más clara y luminosa que la parte derecha inferior, pero eso es todo. Y en el caso de los árboles que pienso colocar luego sobre el campo, no los tuve en cuenta en la estructura tonal tampoco porque van a ser de color oscuro sobre claro, entonces se van a notar perfectamente. Y ahora en la parte del cielo, que es más oscura, estoy sumando un nuevo color que es violeta de cobalto. El violeta de cobalto tiene una tendencia mucho más roja que el violeta de dioxazina, que es el que les mencioné antes, que había mezclado con el azul cobalto para hacer el color oscuro. Pero este violeta dioxazina tiene una tendencia bastante rojiza que me parece interesante luego para hacer contraste, no solamente con los verdes, sino como es violeta, contraste con los naranjas que pueda colocar en el plano de la tierra. Y estoy iluminando más la parte del cielo y para iluminar el cielo puedo utilizar blanco y luego sumar sobre ese blanco amarillo ocre casi blanco. Utilicé ocre
cerca de la línea de horizonte, pero me parece que quedó muy intenso. Pero no importa, luego podemos bajar la intensidad, por ejemplo, utilizando amarillo, casi blanco, o también el mismo ocre, pero el valor más alto de todos, que es casi blanco. Entonces, recuerden que cada uno de los colores que utilizamos en pastel, y si es de una buena marca, siempre va a tener el valor más alto, que es prácticamente blanco. Entonces es mejor utilizar esos colores donde tenemos que lograr la luminosidad más absoluta. Es mejor colocar esos colores que el blanco puro, porque el blanco, recuerden que es un color frío y además puede neutralizar también los colores. Entonces siempre es ideal colocar el color que corresponde, pero en el valor más alto. Y por ejemplo, en el cielo, para aclarar los azules del cielo, pueden utilizar el color blanco puro y luego sobre el blanco colocar colores más luminosos como amarillos, porque recuerden que si mezclan amarillo y azul se producen verdes, pero si primero lo mezclan con blanco y luego sobre el blanco colocan por ejemplo el ocre o el amarillo, entonces se va a producir un cielo mucho más luminoso. Y pueden ver entonces cómo se potenció la textura por la pintura base, por las pinceladas de la pintura base. Entonces el cielo, ahora que tiene los colores más claros, se puede ver que queda como un relieve, una textura muy pronunciada. Entonces esto se puede planear de antemano y tener en cuenta que la pintura base entonces se puede utilizar como parte integral del proceso de elaboración de la obra, que va luego a potenciar las barritas de pastel que colocamos a posterior de la pintura base. Y aquí, bueno, voy a colocar este amarillo oscuro porque en este sector de gran luminosidad estoy indicando también que puede haber algún campo de flores, por ejemplo, por medio de luego explicar con algunos acentos más fuertes en el primer plano, por medio de hacer marcas que sugieran, por ejemplo, flores. Puedo indicar que estos campos aquí en la lejanía también son campos de flores. Y pueden ver entonces cómo justamente la base de colores ocres y verdes desaturados, verdes olivas, que son verdes neutrales, me sirve perfectamente de una base contrastante y más oscura para colocar estos amarillos más luminosos, que inclusive después también voy a complementar con otros óxidos claros y también otros amarillos, porque lo interesante es usar, aunque tengan que utilizar un solo color, utilizar una variedad dentro de ese color. Entonces por eso este campo, aunque tiene una tendencia, va a tener en realidad una tendencia anaranjada y a los verdes olivas también, pero por medio de colocar diferentes rojos óxidos y diferentes amarillos, también puedo crear interés desde ese punto de vista, de la variedad de los colores. Pero siempre hay que tener en cuenta que la repetición de colores es un método infalible para unificar una composición. Entonces, si quiero que la obra tenga unidad, tengo que repetir los colores. Pero si no quiero que esos colores sean planos o aburridos, entonces puedo variar dentro de un mismo color que tengan, por ejemplo, cuando hay mucha cantidad de verdes, se puede variar por medio de hacer que algunos verdes sean cálidos y otros sean fríos, tendencia cálida o fría. Por ejemplo, un color verde permanente tiene una tendencia más cálida que un color verde viridia. Entonces, el solo hecho de justaponerlos crea un contraste de temperatura de color. También la repetición de formas ayuda a armonizar la composición, pero la repetición de colores es una forma ideal para unificar una composición. Y
De todas formas, por ejemplo, aquí hay contraste cromático entre naranjas violáceos, amarillos y también violetas, y naranja y azul, perdón. Y también tengo ese tono rojo óxido que al ser claro también hace un buen contraste con los verdes desaturados, los verdes olivas. Y los contrastes cromáticos tenemos que utilizarlos con cuidado porque cuando los utilizamos con exceso pueden destrozar la unidad que vamos creando en la obra. Entonces, resulta muy útil un contraste complementario, por ejemplo, cuando existe un color predominante en la pintura. Y generalmente en un paisaje convencional el color predominante es el verde. Pero en este caso, bueno, como es un fragmento de un paisaje el que elegí, entonces decidí utilizar la montaña en la lejanía para incorporar más cantidad de azul violáceo y violeta, el violeta de cobalto. Entonces, por ejemplo, esa porción de montaña que está en la lejanía equilibra el azul oscuro que está a la izquierda en el cielo. Y ahora, bueno, la claridad del campo también es bastante grande, que tiene su contrapunto en la claridad del cielo, por eso es que el elemento principal o el foco de la obra, que serían estos árboles que voy a colocar aquí, entonces los voy a hacer en tonos muy bajos, en valores muy bajos, entonces van a ser oscuros, lo que no significa que luego pueda agregarle algunos trazos de otro color. Pero en este caso voy a utilizar un verde oliva muy oscuro, entonces simplemente realizo como una silueta y utilizando la reducción al mínimo de los detalles, porque también estos árboles no están en primerísimo plano, pero además de eso esta no es una obra realista tampoco. Entonces, al utilizar tantas texturas en el cielo, puedo hacer también no solamente acompañarlo con las texturas del campo, que son algo menores, porque recuerden que las pinceladas aquí fueron hechas en la pintura base de una forma más horizontal, pero también tienen algo de textura, entonces con la textura también estoy unificando la obra. Por eso también me parece bueno, como hay bastante carga visual, reducir al mínimo los detalles. Entonces pueden estudiar la forma de lo que quieren hacer como foco principal y hacerlo de una forma mínima. Entonces, como para sumar un punto de interés. Y luego también coloqué uno en la distancia, eh, que se percibe mucho menos su forma, porque recuerden también el tema de la perspectiva aérea o atmosférica, que nos dice que los objetos en la distancia se ven mucho más pequeños, por eso ese arbolito sería mucho más pequeño. También los detalles no se perciben como en los elementos que están cerca, los bordes son más difuminados, por eso pueden ver en el fragmento de la montaña que es violeta que los bordes son más difuminados. Entonces eso también es indicativo de lejanía. Y además también los objetos que están muy cerca del horizonte se vuelven de colores muy neutrales, generalmente son agrisados y colores violáceos y azules. Entonces, bueno, lo que les había mencionado del fragmento de color amarillo que coloqué, que quiero indicar entonces que es un campo como cubierto de flores. Entonces aquí en el término medio, a donde están estos árboles, por medio de colocar manchas de pequeños empastes y podría ser por ejemplo de dos amarillos diferentes y también este color óxido que está interviniendo, puedo entonces explicar la mancha amarilla que está en la lejanía. Y ahora
Aquí en el primer plano lo que voy a hacer es sugerir entonces estas mismas flores, que puede ser por ejemplo de flores silvestres, de matorrales o pastos altos, arbustos, lo que sea. Entonces lo voy a sugerir a mayor tamaño y también un poco más intenso y más grande, puede ser también. Es decir, aunque hay reducción del detalle, igual, pero también es un poquito más evidente la textura de lo que está en primer plano. Entonces lo que voy a hacer también es sumar varios colores, como sugiriendo, pueden ser pequeñas comas bien abiertas, por ejemplo, en este caso estoy utilizando, y luego con los mismos colores que he utilizado en el resto de la composición, los mismos oscuros, puedo también hacer una base un poquito más oscura para que tenga algo de profundidad y sugerir como que son pastos altos que tienen crecimiento de diferentes, puede ser también de diferentes alturas, y también puedo incluir este color en los árboles para unificar algo más. Y luego sí, sobre estos pastizales voy a colocar el amarillo dorado haciendo como empastes, es decir, haciendo mucha presión con la barrita sobre la hoja, voy a lograr entonces pequeños empastes que me van a indicar que también hay flores en el primer plano. Este pincel que ven es un pincel de goma que se utiliza también para hacer esgrafiados en acrílico. Y estos pinceles también son muy buenos para esfumar, es decir, cuando tienen un color y quieren esfumar los bordes, por ejemplo, o algo en la distancia que quieren que se vea menos evidente, por medio de pasarle este pincel no retira tanto color, pero sí aplana mucho la textura. Y lo mismo, por ejemplo, cuando tienen que hacer vegetación o en este caso estos pastos altos que coloqué varios colores, entonces los puedo mezclar, hacer como una mezcla muy leve utilizando estos pinceles. Son muy prácticos. Son pinceles de goma que se utilizan en esgrafiado. Y hay de muchas formas diferentes también. Entonces, por medio de repasar, por ejemplo, los bordes de los objetos al pastel, los pueden difuminar con estos pinceles de una forma muy práctica. Bueno, podría seguir con algunos detalles más en este estudio, pero pienso que la idea principal es que tengan una opción más para utilizar las hojas blancas, porque las hojas de pastel, bueno, si son afortunados van a conseguir una gran variedad, pero si no, hay muchísimas más variedad de hojas blancas. Entonces hay hojas para dibujo, hojas para grabado, para pintura en acrílico, para pastel al óleo, inclusive para el óleo, para bueno, la pintura de acrílico que ya mencioné. Entonces todas estas hojas blancas, recuerden siempre que tengan grosor, pueden utilizarlas perfectamente con una pintura de base para convertirlas en adecuadas hojas para pintar al pastel. Entonces así resolvemos el tema de el blanco de la hoja. Y más importante también que si podemos sumar textura a nuestra obra, si nos gusta, mucho mejor. Pero bueno, practiquen mucho porque el tema del pastel no siempre es muy fácil al principio, pero con la práctica les aseguro que les va a encantar porque queda un resultado muy similar al óleo si se lo proponen, como por ejemplo este cielo, pero también la terminación en realidad puede ser infinita, eso va en lo que a cada uno le gusta, pero sí hay tips que podemos mantener que nos van a ayudar mucho. Por ejemplo, el tema de las barritas de pastel, aunque les parezca algo sin importancia, pero es muy importante mantener las barritas separadas. Por eso preparen cajas
o diferentes elementos, lo que ustedes quieran, pero no dejen que las barritas se mezclen unas a otras, porque no solamente que luego cuesta muchísimo reconocer el color, sino también que se van ensuciando y luego trasladan esa suciedad a la obra. También recuerden limpiarse las manos constantemente. Pueden tener un paño húmedo y también paños de papel de cocina, por ejemplo. Entonces cada tanto utilizan el paño húmedo para retirar el exceso de pigmento que se les va acumulando en la mano y también se van secando con los paños de papel. También, bueno, tengan una hoja, si es del mismo color de lo que están pintando, en caso de utilizar hoja de color mucho mejor, y en la hoja ustedes pueden ir probando los diferentes colores. Esto porque si no, ustedes lo prueban directamente sobre la obra y al equivocarse, entonces luego suman otro color más y ahí es cuando se va ensuciando también el color en la obra. Entonces es muy importante tener una hoja donde probar los colores. Y además que si ustedes ensucian un fragmento de barrita de pastel, una forma de limpiarlo también es pasarla por una hoja antes de ir a nuestra obra, antes de colocar el color en la obra. Otro tema que les quería mencionar es sobre los colores claros y oscuros. Generalmente los pastelistas principiantes se desesperan porque encuentran que su obra no tiene vida, que es como un gran empaste de tiza que hacen y no tiene mucha vida, no tiene mucho contraste. Eso es en realidad lo que le falta. Le falta el contraste. Por eso en sus obras exageren un poquito los claros y los oscuros. Porque generalmente en la fotografía van a ver fotografías muy homogéneas. Y también van a ver que en la fotografía se ven los detalles hasta en los últimos términos. En cambio en la pintura ustedes pueden exagerar los claros y los oscuros, entonces exageran el contraste. Y con respecto a la lejanía, recuerden difuminar los bordes por más que en la foto los vean nítidos, porque ahí van a entonces lograr un contraste entre los objetos que tienen bordes difuminados de la lejanía con los objetos que tienen los bordes bien marcados en la cercanía y generan una idea de distancia. Otro tips que les quiero mencionar es sobre los colores neutrales. Generalmente cuando compramos una caja de pastel, sobre todo si es de poca cantidad, como por ejemplo 12 o 24, que realmente está muy bien para comenzar, pero es muy poca para una pintura profesional. Entonces, generalmente todos los colores son saturados, intensos, y ustedes van a necesitar colores neutrales, mucho más si son paisajistas, porque casi todo el paisaje en general es color neutral. Entonces van a necesitar comprar colores neutrales. Colores neutrales son, por ejemplo, los verdes agrisados, verdes olivas, ocres amarillos, óxidos, rojos óxidos, por ejemplo, y los tierras. Y también grises, grises, por ejemplo, con tendencia al azul, a veces se ven violáceos en los paisajes y pueden ser muy útiles también. Otro tips que les quería mencionar también es que si tienden a colocar mucha cantidad de pastel al principio, la obra se le va a empastar fácilmente y luego llega un momento en que no recibe más el trazo del pastel. Entonces, recuerden de hacer poca presión en las primeras capas, colocar el mínimo color indispensable, sobre todo cuando trabajan mucho con difuminados. Entonces, poca carga de pastel, poca presión en la hoja. Eso los va a ayudar a seguir continuando con las futuras capas. Y si no, recuerden el uso del fijador, del spray, que no me ven utilizarlo muy frecuentemente porque mi método de trabajo casi siempre prescinde del spray, pero eso no significa que no esté bueno utilizarlo. Es genial el fijador en spray, utilizarlo entre capas, porque así mantienen los colores más limpios
y luego sí, las capas finales las pueden dejar sin fijar para que mantengan la intensidad. Pero si tienen la tendencia a utilizar mucho difuminado y a que se le empaste el color, no tengan reparo en utilizar el spray en capas. Otro tema también, que generalmente el pastel empastado se debe casi siempre a que la textura de la hoja es poca. Entonces compren hojas buenas con suficiente textura. Por eso también les mostré esto de estas hojas también de acrílico, que generalmente tienen las hojas de acrílico y las de óleo, tienen una textura muy importante. Y luego, bueno, también otro tips, recuerden que al principio de la obra está muy bueno si hacen dibujos o hacen tramas cruzadas, por ejemplo, utilizar pasteles duros, de los pasteles blandos pero duros, en lugar de los que dicen extra soft, que se desgranan mucho. Y también, bueno, lo contrario también pasa, que compramos marcas muy económicas y los pasteles son muy duros, entonces al final de la obra cuesta mucho hacer depósito de carga de pastel. Entonces ahí pueden utilizar lo que les enseñé en el módulo 2, de volver a reciclar sus pasteles. Entonces, por medio de molerlos muy finamente, los vuelven a rearmar con agua y goma arábiga, y muy poca goma arábiga, porque recuerden que si ustedes lo arman con mucha goma arábiga, siguen quedando duros. Pero si utilizan una gota por cucharada sopera o 2 gotas por cucharada sopera, esa es la proporción exacta que les van a dar pasteles que no son tan blandos ni tan duros tampoco. Y para lo que les mencioné antes de los colores neutrales, también tengan en cuenta que si tienen colores que no les gustan en su caja que compraron, los pueden mezclar con su complementario directo y hacer un color neutral agrisado, que les va a ser mucho más útil para utilizar en el paisaje, por ejemplo. Es decir, vuelvan a rearmar sus pasteles. Y sobre todo, lo más importante es recordar siempre de la presión, no hacer mucha presión al principio en la hoja con las barritas de pastel, y tener hojas con suficiente textura como para tener un mordiente para agarrar el pigmento de pastel, porque generalmente pensamos cuando somos principiantes que nosotros estamos haciendo las cosas mal, y también muchas veces se debe a que los materiales no nos ayudan. Así que por eso tengan en cuenta entonces estos tips, que los van a ayudar mucho, porque se los digo en base a mi propia experiencia. Entonces, tener las barritas separadas y limpias, eso es vital. Limpiarse las manos periódicamente. Utilizar colores, hacer contraste de claro y oscuro. Exagerar un poquito el contraste. Utilizar spray entre capas. Utilizar hojas bien texturadas. Rehacer pasteles, si no tienen pasteles neutrales, rehagan a partir de mezclar dos complementarios, y no hagan presión al principio de la obra. Así que bueno, recuerden estos tips que les van a ser muy útiles. Espero que pinten mucho y que disfruten de su pintura.